Catherine, gracias. Catherine Ávila nos ha hecho el recuento de lo que ha sido esta semana para los colombianos. De una parte está la dolorosa historia del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que repudiamos todos los colombianos de manera unánime. Y de otro lado está lo que ha venido creciendo, y es la polarización política, el tono que está haciendo difícil un acuerdo en torno a las diferentes fuerzas, sobre todo entre el gobierno y la oposición, y el telón de fondo, las reformas. La reforma laboral, el gobierno comenzó la semana anunciando que iba a emitir por decreto la consulta popular y pasó derecho. Ya no solo emitió el decreto, sino que está hablando de una reforma que llevaría mucho más profundamente a una Asamblea Nacional Constituyente. Human Rights Watch, que es una de las organizaciones no gubernamentales más importantes, emitió un pronunciamiento expresando su preocupación en torno a la consulta popular expedida vía decreto por el gobierno sin reconocer el concepto previo del Senado de la República, que es lo que dicta la ley. Lo hizo a través de su directora para las Américas, Juanita Gobertus, que a propósito es colombiana. El presidente Petro respondió diciendo que cómo se les ocurría involucrarse en temas internos de nuestro país a las personas expertas de Human Rights Watch. Por eso he querido invitar este sábado al radar a Juanita Gobertus. Juanita, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo analizan inicialmente ustedes lo que ha pasado en Colombia en torno al decreto convocando a la consulta popular? Pues Ricardo, nosotros desde Human Rights Watch tenemos mandato para documentar violaciones a derechos humanos y restricciones al Estado de Derecho que puedan poner en riesgo, por ejemplo, la separación de poderes o la independencia judicial. Nos ha preocupado mucho esta circunstancia porque la Constitución es clara, se requiere un concepto previo favorable del Senado, que en este caso no tiene lugar. Con lo cual, si bien serán las autoridades judiciales en Colombia las que se pronuncien sobre la constitucionalidad o no del decreto, hacemos un llamado en primer lugar a que el gobierno se abstenga de tomar decisiones que son contrarias a la Constitución, acatar las decisiones judiciales y de otras autoridades cuando éstas se produzcan, y en todo caso, digamos, a rodear a estas instituciones que con total independencia y transparencia deben poder hacer ese sistema de pesos y contrapesos que es propio de un Estado de Derecho como el colombiano. Claro, ese pronunciamiento, doctora Gobertus, ¿no le gusta al presidente de la República que sugiere que ustedes no tienen competencia para hablar sobre los asuntos internos? ¿Qué opinión tiene frente a ese pronunciamiento del presidente de la República? La respuesta del presidente pues es tristemente muy similar a la que recibimos del presidente Bukele en El Salvador o de Maduro en Venezuela, que típicamente hacen referencia a la soberanía para decir que una organización internacional como Human Rights Watch no se puede intrometer en asuntos internos. Los derechos humanos, las obligaciones internacionales como aquellas que están en la Carta Democrática sobre el respeto al Estado de Derecho, que todas las instituciones públicas están sometidas a la Constitución y la ley, a la independencia judicial, no son, digamos, el derecho o no de cada gobernante de atender, son obligaciones internacionales. Y las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch velamos por mostrar cuando estas obligaciones se están incumpliendo y por alertar públicamente. Yo lamento que el presidente, que en tantas oportunidades ha llevado varios casos al sistema interamericano, ha sido un defensor de estándares internacionales, por ejemplo, frente a la situación en Gaza, hoy tenga este tipo de referencias frente a una organización internacional como Human Rights Watch. Mire, sobre el fondo, doctora Gobertus, usted nos dice algo que quisiera que nos explicara. Este decreto convocando a la consulta popular, ¿por qué va en detrimento del Estado de Derecho y en detrimento de los pilares de ese Estado de Derecho, de ese Estado social de derecho que es Colombia? A ver, un elemento esencial de los estados de derecho y en los términos, como está en la Carta Americana, que se desprende justamente de los compromisos internacionales de Colombia en el marco de la Organización de Estados Americanos, establece que las autoridades públicas están regidas por las normas de cada país, por la Constitución y la ley, que debe respetarse la separación de poderes, que debe respetarse la independencia judicial. En este caso en particular, más allá de la maraña de interpretaciones jurídicas, la Constitución es supremamente clara.
Independientemente de las normas legales que puedan estar por debajo de la Constitución le otorga al presidente la facultad de convocar una consulta popular siempre que haya un concepto previo favorable del Senado. Ese concepto no existe, son las autoridades judiciales colombianas las que deben dirimir, como en efecto está en curso, si existió o no una irregularidad en ese proceso en la plenaria del Senado. Y, insisto, deben ser las autoridades judiciales las que diriman esa controversia. Lo que no puede suceder en un Estado de Derecho es que un presidente abiertamente se salte lo que establece la Constitución y convoque a una consulta popular sin que exista el requisito previo de un concepto favorable del Senado. ¿Cuáles son los riesgos a futuro de este precedente, doctora Gobertus? ¿Qué significa para la democracia colombiana que un presidente decida dar el salto desconociendo decisiones del legislativo, desconociendo la Constitución y desconociendo, o por lo menos prescindiendo de consultarle a la rama judicial, que es la que debería dirimir un conflicto entre decisiones de una rama y la otra? Bueno, la razón por la cual desde Human Rights Watch trabajamos en estos temas es porque nuestra experiencia en toda América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe, hemos visto cómo los procesos de erosión del Estado de Derecho y debilitamiento de la democracia inician justamente por el debilitamiento de la separación de poderes. En la medida en la que en distintos lugares empieza a concentrarse poder en el Ejecutivo, se saltan disposiciones constitucionales o legales, se pretende suplantar a la Administración de Justicia, cuando es la Administración de Justicia la que debe establecer si hubo o no una irregularidad en el procedimiento legislativo en la plenaria de Senado en la que se discutió el proyecto de convocatoria a una consulta popular. Son síntomas que hemos visto en otros países de la región y que es la razón por la cual en este escenario hacemos una alerta. Constituye uno de los típicos síntomas de erosión del Estado de Derecho. Yo, en todo caso, y así lo hemos insistido, sabemos de la fortaleza de las instituciones en Colombia, creemos profundamente en que son las autoridades colombianas, la Registraduría, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional eventualmente, quienes pueden dirimir esta controversia y defender y enaltecer el Estado de Derecho en Colombia. Claro. Yo quiero preguntarle, doctora Gobertus, sobre un escenario que es el que ha planteado el presidente de la República, en general, porque para la gente en la calle, la gente que nos ve y nos escucha, pues le puede parecer muy adecuado el discurso del presidente en un sentido. El presidente dice, le tienen miedo a la convocatoria de la gente a las urnas para que ellos decidan directamente sobre su futuro, sobre las reformas, en este caso la reforma laboral. ¿La democracia es solamente elecciones? ¿La democracia es solamente que el pueblo se pronuncie directamente sobre los asuntos que le conciernen? A ver, son dos temas distintos. Human Rights Watch no se pronuncia sobre el contenido o no de las reformas y de lo que quiera someterse a votación popular. Pero una cosa es una democracia, que es el sistema de gobierno por medio del cual las personas eligen con su voto a quienes los van a gobernar, que en ese sentido es una democracia representativa, y una cosa distinta es la decisión, como lo ha tomado Colombia, tanto por sus obligaciones internacionales como por su constitución, de ser un Estado de Derecho. Es decir, que las autoridades públicas están reguladas por normas constitucionales y legales, y que en ese sentido no tienen un poder, que sea irregulado o que sea un poder sin controles. En estados de derechos hay separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, hay sistema de pesos y contrapesos, y todas las autoridades públicas se rigen por las normas establecidas democráticamente a través de los que han sido elegidos popularmente, bien sea normas constitucionales o legales. Lo que hay aquí en este escenario es un intento por saltarse una norma constitucional al más alto nivel del poder público colombiano, en cabeza del presidente de la República y de todos los ministros. Claro. Es esa decisión de saltarse esa norma constitucional lo que constituye una afrenta frente al Estado de Derecho, y es la razón por la cual hacemos este llamado. Sí, todos confiamos, doctora Gobertus, en la fortaleza de las instituciones colombianas para ser precisamente unos claros ejecutores del sistema de pesos y contrapesos que está muy bien delimitado en la Constitución del 91. Pero siempre existen los riesgos. Usted nos dice, mire, hechos como estos, a través de los cuales un poder público desconoce
la órbita de otro o desconoce la Constitución, en varias oportunidades han sido el síntoma, el punto de partida de regímenes autoritarios. ¿En qué otros países, por ejemplo en América Latina, se han presentado situaciones similares que han derivado en ese tipo de regímenes? A ver, yo diría que hay distintos escenarios que la comparación es difícil porque no son idénticos, pero procesos de erosión democrática reciente, lo hemos visto en El Salvador. La manera en la cual, a pesar de que la Constitución explícitamente prohíbe la reelección, un proceso para destituir a los magistrados antes de que se terminara su periodo, magistrados que hacen parte de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema en El Salvador, lo hizo el presidente Bukele controlando a la Asamblea y cambió la interpretación de la Constitución por parte en ese momento de la Sala de lo Constitucional, aunque la Constitución explícitamente prohíbe la reelección. Ahí hay un perfecto ejemplo de una deriva autoritaria que nace del desconocimiento directo de la ley, y en este caso de la Constitución. Y para finalizar, doctora Gobertus, le pregunto si este decreto que ya ha sido demandado ante el contencioso administrativo, ante la Corte Constitucional, hay diferentes acciones en curso, podría llegar incluso a ser sujeto de demandas ante organismos internacionales, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo. A ver, a nivel interamericano, la Carta Democrática, que es el compromiso que asumieron los estados latinoamericanos de regirse por regímenes democráticos y por respeto al Estado de Derecho, es una herramienta que ha sido usada en distintos escenarios en la Asamblea de la OEA para discutir cuándo en distintos países de la región se está restringiendo esa democracia, ese Estado de Derecho. Ahí hay un escenario, pero todos estos elementos son residuales a que las instituciones de cada país no funcionen. Por eso, cualquier llegada a un siguiente estadio internacional dependería de que las instituciones colombianas no tomaran medidas para asegurar que el sistema de pesos y contrapesos funcione. Yo insisto, estoy convencida de que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes como para que este episodio se pueda resolver a nivel nacional. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por haber estado con nosotros.